Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó a él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes, su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba, al administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. Y en cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, tullido de ambos pies. Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Esta es una de las historias que muestran el carácter y el corazón de David. Muestran el carácter de un hombre que la Escritura dice que tenía el corazón conforme a Dios, o conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros humanamente y en nuestro diario vivir no vemos escenas como esas. Nosotros no vemos las escenas donde alguien que te hizo mucho daño, tú quieras beneficiar a su hijo o a su nieto. No se ve eso. Una interesante es que la amistad que tuvo David con Jonatán, el hijo de Saúl en aquel tiempo, fue algo tan entrañable, tan maravilloso, pero no solamente una amistad de un amor ágape que había entre ellos, sino una amistad de un reto, de un pacto, de un juramento. De tal manera que ahora que David era rey, no se había olvidado de lo que había prometido. Él no se había olvidado que tenía un Dios generoso, un Dios que, a pesar de que fue muy interrumpido su caminar, después de ser pastor de ovejas, es ungido pequeño, pero no se le da, no porque es ungido inmediatamente se le sienta en un trono, no es así. Él tiene que aprender a estar bajo el gobierno del primer rey de Israel, que fue Saúl, y a respetarlo y a honrarlo, aunque este hombre lo odió a muerte. Saúl odió a muerte a David, siendo que era el mejor amigo de su hijo Jonatán. Y sucede que la familia de Saúl, todos mueren, y cuando David está en un lugar como este de autoridad, siendo la principal persona en el reino de Israel, siendo ahora rey, él dice: ¿Habrá alguien de la familia de Saúl a quien, o de la familia de Jonatán, mi amigo, a quien yo pueda bendecir? Ser bondadoso, es la frase que él usa, ser bondadoso con él. Y le dicen: sí hay uno. Y ese uno está en una tierra que se llama, una parte que se llamaba Lodebar, al extremo de donde estaba David, al otro extremo. Y Lodebar es un lugar que se llamaba tierra que no produce, tierra de que no hay pastos, un lugar árido, desértico, pero a la vez no solamente había aridez de miseria física o en el plano material, sino que también era una tierra de abandono, de olvido, donde toda la gente que estaba, los pobres, los abandonados, los rechazados, los miserables, todos se refugiaban en ese lugar, en ese Lodebar, estaban allá.
Y precisamente cuando el rey pregunta, ¿habrá alguien? Dicen, sí hay uno, solo que está allá en Lodebar, allá al otro extremo del país. Vayan y tráiganlo. ¿Qué podía recibir David al hacer eso? ¿Un aplauso de la gente? No. Pero había algo en su corazón. Era un hombre fiel a una promesa que había hecho. Y es muy interesante porque él hizo un juramento muy interesante con su amigo Jonatán. Cuando este era un pastor de ovejas, cuando llega a la casa a ser un sirviente, por decir algo, a la casa del rey, se hace el mejor amigo del hijo del rey, que era Jonatán. Y este fue el juramento que ellos hicieron. David, te juro por el Señor, le dijo Jonatán, el hijo del rey, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Sabía que su padre lo perseguía y lo odiaba a David. Yo averiguaré lo que piensa mi padre. Dice, si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño, y yo voy y te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad, y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo, cuando el Señor te muestre su bondad, te pido, escuche bien esto, que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Él sabía que su propio padre era el principal enemigo de David. Aún así, nunca dejes de ser bondadoso, le dijo Jonatán. Aun cuando el Señor borre de la faz a tus enemigos, que el Señor pida cuentas de esto, dice, a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese amor que le tenía, pidió a David confirmar este pacto bajo juramento. Y no solamente eso, 1 Samuel 20, 12, 17. No solamente eso, sino que dice la escritura que Jonatán se quita, David andaba nada más con una túnica, se quita la capa, le entrega la capa, se la pone, le entrega su espada, le entrega su escudo. No era de cualquier escudero ni de cualquier soldado, era el hijo del rey. Cuando es un príncipe, cuando él está dando esto, le está dando a la vez una autoridad a David. Le está dando una verdadera cobertura de amistad a David. Cuando le dice eso y le entrega esto, le está diciendo lo importante que es él como un amigo fiel, que son el uno al otro. Y a David nunca se le olvidó que le dijo, nunca te olvides de mi familia. Aunque ya todos hayan muerto, aunque yo ya no exista, no te olvides de mi familia. Y David no se olvidó, porque David estaba siendo realmente fiel a ese juramento, a ese pacto que hizo. Cuando viene la espada sobre la casa de Saúl, porque Dios lo destruye por haber perseguido a un ungido del Señor que era él no cubrió su unción, había sido elegido el primer rey de Israel, el Señor manda al profeta, úngelo. Y el profeta lo unge porque el pueblo lo pidió. Pero Dios no quería que Israel tuviera ningún rey. Él quería ser el rey de Israel. El plan de Dios no era que tuviera un rey como las demás naciones, pero el pueblo decía, queremos un rey, queremos un rey. Y como ver el más alto y el más guapo y todo, la gente dice, este Saúl. Pero ese Saúl era un cobarde. Y su propia cobardía, sus temores y todo, nunca fue un buen rey. Hizo cosas que a Dios no le agradaron y Dios los destituyó. Y tristemente le dijo, tengo uno mejor que tú. Una frase que a ningún hombre le gusta escuchar. Ya escogí uno mejor que tú. Dios le dijo a Saúl. Y es destronado y viene la espada y muere él, muere toda su familia. Y entonces Dios levanta a David. Pero había algo muy, muy unido entre ellos. O sea, muere el peor enemigo, después muere el hijo, David no lo puede defender, muere el hijo y queda solamente un amor. Ese amor que fecunda una gran bondad en el corazón de David. Y David dice, no está mi amigo, ya no está mi amigo amado, pero yo quiero saber si de esa casa, de ese rey ya difunto, hay alguien a quien yo pueda mostrarle la bondad.
Y es este muchacho Mefiboset, tullido, que cuando la casa de la familia de Saúl estaba siendo destruida, una de las sirvientas agarra a ese muchacho, Mefiboset, y corre con él, era un niño, a la mujer se le cae, se quiebra y queda tullido el resto de su vida. Pues así se arrastraba y lo tuvieron que traer de allá. Siba, que fue en su tiempo un administrador de la casa del rey, lo trae y lo presenta ante el rey David. Y ustedes vieron que ese muchacho tenía, viniendo de la alcurnia de la realeza. Él también era un príncipe. ¿Qué hizo? Se tiró humillado a los pies del rey David y le dice: levántelo, yo no lo quiero ahí, yo lo quiero en mi mesa. Aquel pobre miserable no entendía que David le quería volver su identidad, que él era el nieto de un rey que Dios había puesto en Israel y que él tenía un lugar importante. Pero el estar en la tierra del olvido, en la tierra de Lodebar, entre lo más miserable, entre lo más sucio, entre lo más deplorable, le ha hecho perder su identidad. Y David lo levanta y le dice estas hermosas palabras que acabamos de leer. y no solamente eso, le dice: ahora todas aquellas tierras, él tenía autoridad sobre todo el territorio de Israel, todas aquellas tierras que fueron de su abuelo Saúl, ahora él, ustedes las trabajan, tú y tus 15 hijos le van a trabajar para que él no le falte nada. O sea, el Señor le devolvió lo que aparentemente le había sido quitado. Se lo devuelve a través de David. Pero lo más importante es que ese hombre necesitaba una identidad actualmente. Tenía el pasado de la muerte, tenía el pasado de la vergüenza de su familia, pero para el Señor él era especial. Tullido, pobre, miserable, él no sabía que era especial para Dios. Y el Señor usa al rey David. ¿Qué mejor que el rey? Ni siquiera mandó un súbdito y le dijo: mira, arregla, levántalo a él, dile que le voy a regresar esa parcela, que ahí le van a trabajar y que esté tranquilo. No. Desde hoy en adelante vas a estar sentado en mi mesa. Yo sé que los que no dicen amén porque todavía no entienden esto espiritualmente hablando, pero qué maravilloso es el Señor. Muchos aquí estábamos en Lodebar. No me diga usted que estaba en un palacio de un rey. No me diga usted que nació en una cuna donde sus padres eran los pastores, donde usted siempre ha visto todo lo espiritual maravillosamente. Yo creo que no. Veníamos de Lodebar y la misericordia, la bondad de Dios nos sacó de ella. Y es impresionante que el Señor, en ese corazón que le había dado a David, hizo algo tan especial para él. Y este hombre, yo creo que estaba hasta incómodo. Todavía venía con los harapos, todavía era todo sucio, y no sabía vestirse para presentarse ante el rey. Venía con las malas costumbres que tenían ahí. La forma de hablar de un miserable se contagia. La amargura es el pecado más contagioso y es todo lo que había entre ellos. Y así venía. Un lugar donde no había esperanza, donde estaban los desplazados, los ignorados, los rechazados. De ahí venía él. Y dar un salto tan grande, incomprensible para su mente humana, y no conocer lo espiritual, y que sea sentado en la mesa del rey. Y él le dice: de aquí en adelante tú vas a estar comiendo en esta mesa como uno de los hijos del rey. Así le dice. Como un príncipe, es lo que le está diciendo. Como uno de los príncipes de esta casa, tú vas a tener tu lugar en esta mesa. Y qué interesante es eso. ¿Por qué? Porque precisamente es el único heredero, o el único que queda con vida, del acérrimo enemigo de David. Él no tenía por qué hacerlo. Pero David conocía el amor de Dios. Él conocía que de andar cuidando ovejas apestosas, sucias, tercas y necias, el Señor lo viene y lo pone en un trono y lo pone como rey. De ser un pastor pasó a ser un rey de Israel.
Él sabía el proceso de los corazones. Y dijo, este va a ser. ¿Es el único que queda? Es el único. Aquí se queda. Aquí va a ser honrado. Aquí va a vivir lo que nunca ha vivido. Va a disfrutar lo que nunca ha disfrutado. Qué bueno es Dios. Qué maravilloso es el Señor. En su misericordia, David estaba enseñando el ser bondadoso a toda su casa y a todo su pueblo. Es impresionante porque cuando nosotros reflexionamos en nuestra vida, dice la Escritura que nosotros éramos enemigos de Dios. Así como todos los de la casa de Saúl se constituían enemigos de David, dice Romanos 5:10, porque éramos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado, pero fuimos reconciliados por medio de la muerte de Cristo. El hombre que no está con Dios está contra Él. El hombre que no cree en Dios duda de Él, de su existencia, de su gran poder para transformar su vida o para contestar una petición que tenga. Estamos en un sentido contrario a Dios. Por eso el apóstol Pablo a los romanos decía, nosotros éramos enemigos de Dios, pero la cruz hizo la reconciliación entre el Padre a través del Hijo y la raza humana. Fuimos reconciliados por Cristo Jesús. Y es por el amor del Padre que es entregado el Hijo y que nos trae a sentarnos en una mesa maravillosamente donde el Padre Celestial alimenta al alma, donde trae la nutrición al alma que todo ser humano necesita. Cuando el ser humano nos es quitado el pecado, nos arrepentimos de todo corazón, que arrepentimiento es un giro completo, no remordimiento. Gente vive con remordimiento y no por eso se va a ser salva. Si no hay un genuino arrepentimiento no va a haber cambios, pero el Señor dice, muestras arrepentimiento, yo hago los cambios en ti, yo estoy contigo y yo te voy a devolver todo lo que el enemigo te quitó, como le pasó a Siba, como le pasó a Mefiboset. ¿Y qué sucede? Que cuando dejamos de ser enemigos de Dios, el panorama para nosotros cambia completamente. El Padre nos invita a sentarnos a la mesa. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a recibir el mejor alimento que el Padre tiene para nosotros. Un alimento que el alma necesita, que no lo da el dinero, no lo da los vicios, no le da los placeres, solamente el Espíritu Santo de Dios que viene a nuestras vidas y empieza a traer algo maravilloso. Porque todas las cosas que el mundo ofrece cada vez nos apartan más de Dios. Pero lo que ofrece el amor del Padre nos acerca, el amor del Hijo nos acerca al Padre, nos acerca a sus propósitos, nos acerca a sus bendiciones, nos acerca a un plan divino que tiene para nosotros. Nos invita a sentarnos a su mesa y el Espíritu Santo empieza a hacer en nosotros cambios extraordinarios, maravillosos. Todo aquel abandono que sentíamos, toda aquella soledad, toda aquella frustración, tantas heridas en el alma, todo eso el Espíritu libertador de Jesucristo empieza a trabajar en nosotros. Y así como el Señor va sanando, también va proveyendo de amor, de misericordia, de gracia, de gozo, de alegría, de lo que humanamente no se comprende, porque lo espiritual no se va a comprender nunca con el intelecto. Las cosas espirituales espiritualmente se van a discernir. Cuando nosotros recibimos la gracia del Señor, cuando dejamos que nos lave con su sangre preciosa, empezamos a vivir la vida en abundancia y entendemos lo que es estar sentados a la mesa. Él nos quita los harapos. En el mundo te identifican los harapos, la miseria y la pobreza. Pero cuando llegas al Padre, te quita ese ropaje viejo y te pone ropaje nuevo y te dice, ahora te sientas conmigo a la mesa, ahora tengo lo mejor para ti, ahora te restauro completamente. Y ese es un Dios, el Dios maravilloso en el que nosotros hemos creído. Ese es el Dios al que le alabamos, al que ustedes, algunos están asustados todavía porque vieron que aquí se danza. La Biblia dice
que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por más triste que estemos, por más angustiados que estemos, cuando dejamos que el gozo del Señor nos envuelva, toda tristeza se va. Y David era uno de ellos. Él fue el mejor músico que hubo en la historia de la Biblia, que no ha habido otra orquesta como la que tuvo David, no ha habido otro coro como el que tuvo David, y no ha habido quien dance como David. La Biblia dice que cuando David danzaba, el pueblo se regocijaba, se olvidaban de sus miserias, de su pobreza, y empezaban a entrar en esa atmósfera espiritual donde Dios entraba en David y empezaba a manifestar su gloria y su poder. Iban a la batalla, iban a una guerra, no estaban como nosotros tronándonos los dedos, empezaban a adorar al Señor y el Señor les daba la victoria. Totalmente contrario a lo que el hombre natural piensa, en la forma que el hombre natural actúa. Cuando el hombre espiritual empieza a hacer su acción en nosotros, cuando empezamos a cambiar estas cosas con la fe en Jesucristo, nos damos cuenta que los resultados son diferentes. Nos damos cuenta que hemos perdido tanto tiempo en lo de bar. Nos damos cuenta que tenemos talentos y dones que Dios desde cuándo nos estaría usando, pero queríamos seguir en lo de bar. Nos damos cuenta que hay un alimento mucho más rico para nosotros que lo que nosotros comíamos de las migajas que caían de la mesa. Cuando el Señor tenía un suculento platillo para nosotros. Cuando su amor crece y se extiende cada día, y nosotros, aunque estábamos rodeados de amor, nos sentíamos miserables y solos. Cuando el Señor viene a la vida del ser humano y éste recibe esa gracia maravillosa, el Señor se encarga de transformar toda la atmósfera. Todo. A la gente hasta el rostro le cambia. Llegamos con una cara de amargura de limón y el Señor nos hace sonreír, nos hace gozar y nos vemos libres por el amor de Cristo, por la gracia maravillosa del Señor. Ya nos vemos personas inteligentes. ¿Por qué eso hace la gracia de Dios? Aprendemos a vestirnos. Ya sabemos que el vestido no me hace a mí, yo hago que el vestido se vea a mí. No, tú no dependes de lo que tú vistes o de lo que tú tienes, tú dependes de la gracia de Dios que está en ti. La identidad no nos lo da lo que tenemos o lo que portamos, nos lo da lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Esa es la verdadera identidad de un hijo de Dios. Eso no tiene nada que ver con la religión. No se equivoque, aquí no predicamos religión, no enseñamos religión. Enseñamos una vida en abundancia, una vida en libertad, una vida en Cristo. Y yo sé que aquí hay muchos que fueron Mefiboset, pero ahora están sentados a la mesa del rey. Ahora entendemos que todo lo que tenemos viene del Señor. Que ya no se trata de tu esfuerzo humano, sino que ha sido la mano de Dios que te alcanzó. Y es la mano de Dios la que multiplica. Es la mano de Dios la que bendice. Es la mano de Dios la que provee. Es la mano de Dios la que te acaricia aún dormido y ni cuenta te das. Te dice, yo te sigo amando. Aunque tú estés rodeado de rechazo, de tristeza, soledad o la propia culpa, el Señor te dice, yo ya llevé todo lo tuyo en la cruz del Calvario. Solamente recibe mi amor, mi bondad y ven y siéntate a la mesa conmigo. Así es que usted puede pensar en qué sé yo, algún enemigo. El Señor dice que los enemigos se los pone a estrado de sus pies. Usted no tiene por qué dejar de buscar a Dios porque sienta todavía el enemigo del rechazo, porque sienta que no es comprendido, porque sienta que es el único que está en este país, no tiene familia. Eso no es nada para el poder de Cristo. El Señor, cuando te levanta, no importa en la condición que estás, te quita los harapos espirituales, te limpia, te restaura, te hace una limpieza total y te dice, tú me perteneces a mí. Sin mí, tu vida no tiene sentido. Tú podrás tener muy bonitos planes en tu mente, pero en mí hay propósito. Los propósitos de Dios son eternos y son maravillosos para cada ser humano. Dice la palabra que fuimos escogidos desde antes del vientre de nuestra madre
Él ya sabíamos que Él ya sabía, nos tenía predestinados para este tiempo, para esta hora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y el Señor te dice, yo te doy que escojas. Él nos da libertad, Él no presiona a nadie. Te doy que escojas entre la vida y la muerte, pero yo te aconsejo que escojas la vida. Y la vida es Jesucristo. La vida está en el amor y la misericordia de Dios. Porque no solamente nos ofrece una vida aquí en abundancia que es maravillosa, pero una vida eterna. Una vida, una seguridad que si hoy morimos estaremos para siempre con Él. Una seguridad de sentirnos perdonados y tener la capacidad del poder de Dios en nosotros para perdonar. Y perdonarnos a nosotros mismos, porque ese es un problema en muchas personas, que no se pueden perdonar. Si el Señor hizo lo más importante de perdonarnos en la cruz del Calvario, nosotros nos podemos sentir perdonados para poder amarnos a nosotros mismos, para poder amar a los demás, para poder mostrar que tenemos un Dios misericordioso en nuestro corazón, que Él quiere bendecirnos y que nos da la oportunidad de a tiempo, de tiempo venir a sus pies. El Señor siempre nos manda señales. Te pasa una cosa, te pasa otra cosa, y la gente dice, pero ¿por qué Dios me permite que pase esto? ¿A cuál Dios le estás preguntando? ¿A cuál Dios le estás hablando? Las señales de Dios es una cosa, las consecuencias de nuestros pecados son otras. Es otra cosa. Procesos vivimos, procesos son importantes y necesarios para madurar. Pero qué hermoso es que cuando reflexionamos en ellos y volteamos nuestra mirada al Señor, sabemos que ella estaba esperándonos. Sabemos que ella estaba para tomarnos y decirnos, solamente yo te doy identidad. Solamente en mí hay perdón de pecados. Solamente en mí hay propósito para tu vida. Él tiene contado los días de nuestra vida. Usted no los va a contar, ni el médico se los va a decir. Es el Señor, en su maravillosa voluntad, en su plan perfecto. Pero qué hermoso es que cuando el Señor ya nos saca del muladar en el que estábamos, del lugar de Lodebar, también muestra un plan. Dice que cuando lo sienta David a Mefiboset, no le dice nada más, aquí vas a estar comiendo en esta mesa porque me da lástima contigo. No le dice eso. La lástima no tiene nada que ver con el amor. De hecho, debemos de dejar de usar ese lenguaje. Dar lástima es algo que mucha gente le gusta hacer para manipular. No, Jesucristo no entregó a su Hijo por lástima, lo entregó por amor. Usted no quiere que nadie se case con usted por lástima, quiere que le muestre su amor. Si tú vives con una persona que amas, lo que más quieres es que te muestre su amor. Su fidelidad va a venir a causa del amor. Y eso fue lo que David hizo con Mefiboset. Él le mostró su bondad y su amor. Lo que había hecho con su padre, ahora lo estaba haciendo con ellos. Un amor que aunque no lo conocía en ese momento, le da el lugar que le corresponde. Ni el mundo, ni la gente, ni la fama, ni el dólar, nada te va a dar el lugar que te corresponde, que solamente Dios te puede dar. Porque de Él son todas las almas, dice la palabra. De Él es tu alma, no es tuya. Un hombre me decía, es que yo ya le entregué mi alma al diablo, pastora. No es del diablo. Tú no tienes derecho a hacer eso. El derecho lo tiene el Señor para rescatar tu alma. Y lo rescató y fue libre de eso, de un pacto que tenía con el diablo. Así es que en la bondad del Señor, dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Qué hermoso es aprovechar la misericordia de hoy para entender que tenemos un privilegio grandioso de estarnos sentando a la mesa del Padre todos los días. Y que Él nos ha llamado y que somos un reino, dice, de sacerdotes, príncipes y gente santa. Santa es apartada, no un santurrón, no. Apartado, eso significa santo. Apartado con un propósito divino. Dios me apartó y me sentó a la mesa. Y nadie me quita mi lugar. Por eso el Señor dijo, mira que nadie tome tu corona. Yo te estoy dando lugar, pero hay de ti si lo sueltas. Mi lugar nadie lo puede tomar.
Tu lugar es tuyo, fue una asignatura divina y nadie te lo puede quitar, pero tú lo tienes que cuidar. Tú lo tienes que cuidar. Porque por su misericordia, dice la palabra, no hemos sido destruidos, porque el Padre no soporta el pecado. Es a través de la imagen de Jesús, de la sangre de Jesús, que Él nos puede ver. No nos puede ver directamente porque moriríamos. Por eso la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero esa misericordia es que el Señor nos ha acercado a sus caminos. El Señor te ha acercado a su palabra, a comprender su palabra, a ver sus maravillas, a ver sus milagros. ¿Cuántas cosas Dios ha mostrado en su gran bondad para con nosotros? ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho? Y Él anhela que nosotros nos mantengamos sentados a su mesa, con un corazón agradecido, glorificando su nombre, sirviéndole a Él. A mí me describieron una vez una persona y me dijeron, mira cuánta capacidad tiene esa persona, es sumamente inteligente, tiene este y este talento. Y cuando yo vi a esa persona y se presentó conmigo y me saludó, sentí una mano fría. Todo lo que tenía estaba muerto. Había que resucitarlo. Mefiboset, ¿qué dijo? Me siento como un perro muerto. ¿No dijo ahí lo que leímos? Entonces, ¿dónde estaba lo que había heredado de su familia? ¿Dónde estaba el lugar que él tenía en el trono? Está bien, su padre murió, su abuelo murió, pero él era un príncipe. Él había descuidado su lugar. Él no le interesaba su lugar. Si él le hubiera interesado, le hubiera dicho, lléveme con el rey, lléveme con el actual rey, porque entre reyes nos entendemos. Cuando un rey llegaba a una provincia, un rey de otra nación, algo, llegaba inmediatamente, pedía, ¿dónde está el rey? Me tengo que presentar con él. ¿Por qué no lo hacía? ¿No se sentía merecedor porque era tullido? ¿Porque estaba entre los miserables? No sé por qué. Pero el Señor a ti y a mí ya nos sacó de la miseria espiritual. Y hay que mantenernos en las alturas donde Dios nos quiere tener. En las alturas espirituales donde Él se quiere glorificar en tu vida. No necesitas tú, cuando tienes el privilegio tan grande de sentarte a la mesa, que anden yendo por ti. Oye, ¿vas a venir este domingo? Oye, ¿tú quieres integrarte a la oración los viernes? ¿Te gustaría servir? Oye, por favor, tú tienes un lugar en la mesa. No necesitas invitación. Tú llegas a tomar tu lugar, donde el Señor te va a alimentar, donde el Espíritu Santo te va a nutrir, donde te va a traer el gozo de tu salvación, donde la presencia de Dios se hace presente en cada corazón. Se hace latente en cada corazón. Qué bueno es Dios que hoy todavía, en medio de lo de bar del mundo que tenemos, Él sigue rescatando almas todos los días. Aquí están varias de ellas que conocimos esta semana. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Cuánta es su misericordia. Hay gente que ya no amaneció hoy. No juegues con la vida. No juegues con el pecado. No juegues con el diablo. Porque vas a caer en su trampa. Teme a Dios y apártate del mal, dice la palabra. Y vivirás para siempre. Qué hermoso es vivir una vida con la paz en el corazón, sabiendo que estoy pisando las pisadas de mi Maestro, de mi Señor, y que puedo caminar con la frente en alto, y que la acusación del pasado no afecta a mi presente, porque ya fui perdonado por mi Padre, y que en Él encuentro herencia eterna, y que en Él encuentro lo que nadie me puede dar, que solamente Él puede llenar los vacíos de mi alma. Solamente en Él hay propósito. Cuando hay tanta confusión en esta tierra y todo lo que este mundo provoca en medio de la maldad, te quiere quitar tu identidad, te quiere quitar tu lugar en el reino. Pero el Señor vino a establecer su reino sobre nosotros en esta tierra, y Él lo mostró de muchas formas cómo era su reino. Y nos pone ahorita el ejemplo de cómo empezó David su reinado.
teniendo bondad por alguien que no merecía. No merecía, podía haber sido, bueno, es de la familia que me hizo tanto daño, ahí que se quede. Pero él no fue así. Él no actuó de una mala forma, actuó con la bondad en el corazón que solamente el Padre Celestial ponía en él. Y restauró toda una familia. Restauró. Y así tú, ya no te quejes de lo que perdiste. El Señor te dice que Él va a restaurar todo lo que el enemigo te había dañado o te había quitado. Aún el tiempo perdido. Ya, pídele perdón, Señor, por haber perdido todo ese tiempo. Mira todo lo que me he perdido contigo, pero ahora empiezo una vida nueva. Un nuevo comienzo con el Señor te va a hacer sentir totalmente diferente y no te vas a sentir lo que nunca te sentiste útil. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y nunca se siente útil porque hay un vacío en el corazón. Pero cuando vienes a Dios y empiezas a obedecerle al Señor, te sientes la persona más útil del mundo. Porque ahora tú y el Señor son un solo equipo. Y tú y el Señor son vencedores. Solos no podemos, pero con Cristo lo podemos todo. Todo. Porque Él es nuestra fortaleza. Porque Él es la roca de los siglos que nos sustenta, nos sostiene, nos alimenta. Y en el Señor haremos grandes proezas, dice su palabra. Lograremos lo que no logró nuestro padre, lo que no logró nuestra madre, el Señor lo quiere lograr a través de ti. Mefiboset vino a sentarse a la mesa. Lo que no pudo hacer su padre, que era tan amigo de David, él tuvo el privilegio que no tuvo su padre, no tuvo su abuelo. Tú no te pierdas el privilegio que Dios te está dando de conocerle ahora, de empezando a caminar con Él. Él tiene tanto, tanto, tanto que enseñarte. Y lo primero que te está mostrando su bondad, su misericordia y su gran amor. El gran amor del Señor echa fuera todos los temores que tú y yo tenemos. El perfecto amor del Padre echa fuera todo temor. Ese es el miedo que le viene a las personas que empiezan a oír el Evangelio. Ay, pero si me equivoco. Ay, pero si yo no sé. Ay, pero ¿qué me van a decir mis amigos? Ay, que me va a criticar la familia. Déjale al Señor todos tus temores. Él te hace libre de eso y te hace la persona que realmente tú debes de ser. La que nunca has sido, vas a ser de aquí en adelante. Porque el Señor lo ha prometido. ¿Sí? Hacer de nosotros un nuevo hombre, un nuevo ser, en el cual el poder de la sangre de Cristo sigue actuando para nuestra bendición. Así es de que ¿cuántos de ustedes anhelan sentarse a la mesa cada día? Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor ha sido misericordioso, nos ha sacado de Lodebar y Él quiere mostrarnos su favor y su misericordia. Y cuando el Señor llega a tu vida, a través de ti llega a tu casa, a toda tu familia y a todas aquellas personas que tú quieras hablarles de su amor, ellos también serán alcanzados. Para ellos también hay perdón, para ellos también hay misericordia, porque si el Señor lo tuvo conmigo, lo va a tener también con ellos.